Mi nombre es José Andrés Pavón y hoy les vamos a hablar sobre las rebajas personales versus las cargas familiares y su impacto en el valor de la unidad tributaria. Primero que nada, debemos saber que las rebajas fiscales en materia del impuesto sobre la renta se presentan como una disminución en el monto de la obligación tributaria ya determinada, que se traduce en un beneficio que el legislador implementa y reconoce en el marco de la política fiscal del Estado, como mecanismo para incentivar y estimular determinados sectores de interés nacional, como lo pueden ser el turismo, los sectores reprimidos o con poca inversión. A su vez, supone disminuir el impuesto sobre la renta a pagar y como tal elemento vinculado a la obligación tributaria es necesario en un primer momento establecer su concepto y su naturaleza jurídica, lo cual nos lleva a abordar la implicación o debida atención de cara a los principios constitucionales. Las rebajas previstas en el impuesto sobre la renta deben ser abordadas desde dos alcances. El primero cuando involucra al contribuyente o persona natural y el segundo cuando se refiere al contribuyente o persona jurídica. Nosotros les vamos a hablar en el caso de las personas naturales, el cual busca equilibrar el gasto de impuestos. A su vez, las rebajas perseguirán un programa de la política fiscal, el cual materializa la intención del contribuyente de procurar la justa distribución de las cargas públicas y de justicia tributaria. Eso lo vemos cuando lo que reconoce como rebaja es el mismo contribuyente en el caso de la rebaja personal o cuando reconoce tanto a los ascendientes como descendientes dependientes en el caso de la carga familiar. Esto por medio de ciertas condiciones. Ahora bien, debemos considerar que una rebaja de impuestos es aquel monto que se le disminuye al impuesto sobre la renta a pagar una vez ya este esté calculado, mientras que los desgravámenes se le restan a los ingresos obtenidos para calcular la renta neta real. Según el artículo 56 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, tenemos las siguientes rebajas de impuestos. Primero tenemos una rebaja del 10% del monto de las nuevas inversiones a los titulares de enriquecimientos derivados de actividades industriales y agroindustriales, de construcción, de electricidad, de telecomunicaciones, de ciencia y tecnología, y en general a todas aquellas actividades que representen inversión para satisfacer los requerimientos de avanzada tecnología o de punta, representadas en nuevos activos fijos distintos de terreno destinados al aumento efectivo de la capacidad productiva o a nuevas empresas, siempre y cuando no hayan sido utilizadas en otras empresas. Otras rebajas son los titulares de enriquecimiento derivados de la prestación de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Turístico Nacional, los cuales gozarán de una rebaja del 75% del monto de las nuevas inversiones destinadas a la construcción de hoteles, hospedaje y posadas, la ampliación, mejoras o reequipamiento de las edificaciones, la prestación de cualquier servicio turístico o a la formación y capacitación de sus trabajadores. Otra rebaja es para el caso de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, la cual será del 80% sobre el valor de las nuevas inversiones realizadas en el área de influencia de la unidad de producción, cuya finalidad sea de provecho mutuo tanto para la unidad misma como para la comunidad donde se encuentra. También tendremos una rebaja de impuesto del 10% adicional del monto de las inversiones en activos, programas y actividades destinadas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Ahora bien, que ya hablamos de las rebajas de impuestos y de las rebajas fiscal, vamos a hablar de la rebaja personal. Las rebajas personales se le conceden a las personas naturales residenciadas en el país al momento de declarar el impuesto sobre la renta, y estos gozarán de una rebaja de impuesto de 10 unidades tributarias anuales, pero es necesario que el contribuyente esté domiciliado o sea residente en el país a fines que la rebaja de impuesto pueda ser concedida. Ahora que ya hablamos de la rebaja personal, vamos a hablar de la carga familiar. Este tipo de rebajas ocurren si tales contribuyentes tienen personas a su cargo o dependen de ellas.
Entre las rebajas de impuestos por concepto de carga familiar tenemos las siguientes. Primero, la de 10 unidades tributarias por tener el cónyuge no separado. Ahora bien, si se declara separado, según el artículo 130 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice que se tendrá el derecho a gozar individualmente de los desgravámenes previstos en la ley y solo procederán aquellos que representen gastos efectivamente asumidos y pagados por el cónyuge. Y también tenemos la de 10 unidades tributarias también, pero por cada ascendiente o descendiente directo que sean residentes en el país. Se exceptúa en esta rebaja a los descendientes mayores de edad, salvo que estén o incapacitados para trabajar o estén estudiando y sean menores de 25 años. En este caso, también tenemos que si los cónyuges son declarados separados, las rebajas previstas en este numeral, que no había mencionado, es el numeral número 2 del artículo 62 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Al ser los cónyuges declarados separados, se consideran aquel que efectivamente tenga a su cargo las personas a las que se refiere. En este caso, ya sea los padres o los hijos. Más que todo son los hijos. No obstante, las rebajas se van a dividir entre los contribuyentes que concurran al sostenimiento de las personas a que se refiere este artículo. Ejemplo, cuando varios contribuyentes o varios hijos van a cargar como carga familiar a su padre o a su madre. Entonces, esta rebaja se va a dividir entre la cantidad de hijos que cargaron a esa persona. Existen varias preguntas que se realizan con mayor frecuencia. Varias de ellas son, primero que nada ¿a quiénes pueden incluir las personas naturales como carga familiar? Bueno, pueden incluir tanto a los ascendientes y descendientes directos, estos mismos siempre y cuando sean menores de edad, como dije anteriormente, o si son mayores de edad que estén incapacitados para el trabajo o estén estudiando, pero que no tengan más de 25 años y estén estudiando. Otra pregunta es si los cónyuges declaran en forma individual o conjunta. Los cónyuges no separados de bienes deben declarar conjuntamente todos sus enriquecimientos, como si fuesen uno solo, salvo cuando la mujer casada opte por declarar por separado las rentas obtenidas por concepto de sueldos u honorarios profesionales. Ahora bien, los cónyuges separados de bienes separados deben declarar por separado, ya que es un fundamento legal que tiene la ley. Una última pregunta es, si los cónyuges optan por declarar en forma conjunta, ¿cada uno puede aprovechar el desgravamen único? No, debido a que la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 54, considera a los cónyuges como una sola persona, pues, o como un solo contribuyente. Ahora bien, si optan por declarar por separado de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del reglamento, cada uno tendrá derecho a gozar individualmente de los distintos desgravámenes detallados en la ley. Ahora, como les voy a mostrar por medio de un ejercicio para ver si se puede llegar a estar más claro de cómo se realiza la rebaja personal y cómo se realiza la rebaja por carga familiar al momento de declarar el impuesto sobre la renta. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a hablar o les voy a explicar por medio de un ejercicio. Este es un ejercicio al momento de declarar la ley de impuestos sobre la renta para una persona natural. Y como podemos ver, ya está calculado el impuesto sobre la renta según su tarifa número 1, aquí en la casilla número 11. Nos colocamos el monto de 2.800.000 bolívares para el pago de impuestos. Luego de eso lo pasamos a la casilla número 13, que es el total de impuestos determinado. Luego lo llevamos a la casilla número 28, que es el total del impuesto proporcional. Esta parte no la tocamos ya que no es algo que nos competa el día de hoy. Luego pasamos al
la parte de las rebajas al impuesto autoliquidado. Ahí, como se pueden dar cuenta, está tanto la rebaja personal como la carga familiar. En este ejemplo queremos decir que estamos tomando como una persona promedio que tiene 2 hijos, su cónyuge y su padre y madre con vida todavía. Es decir, tiene a 5 personas, es decir, 5 cargas familiares. ¿Por qué nos da 15.000 y 75.000 bolívares? Bueno, 15.000 porque decimos que la unidad tributaria del 2021 en Venezuela es de 1.500 bolívares por unidad. Es decir, al multiplicar 1.500 por 10 nos da los 15.000 bolívares. Y los 75.000 es a multiplicar los 1.500 bolívares por 50 unidades tributarias y nos dan los 75.000. Sumamos esas dos y nos da el total de 90.000 bolívares. Luego en la casilla de abajo colocamos los 2 millones, a los 2.800.000 le restamos los 90.000 bolívares y ya ese es el valor del impuesto sobre la renta a pagar después de hacer las rebajas correspondientes. Después de haber visto el ejercicio, podemos ver el impacto que refleja estas rebajas tanto en la personal como por medio de las cargas familiares a la unidad tributaria. Es algo muy mínimo, ya que como se pudo notar, solo se rebajan, son 10 unidades por concepto de rebaja personal y aproximadamente 50 unidades tributarias para una persona promedio que tiene 2 hijos, su pareja y sus padres vivos todavía. Y en Venezuela, como dije anteriormente, el valor de la unidad tributaria es de solo 1.500 bolívares, lo que nos dio, como se pudieron ver, la pequeña cantidad de 15.000 bolívares y 75.000 bolívares, lo que a su vez al momento de sumarla dio los 90.000 bolívares de rebajas al impuesto, que como podemos decir o al ver esta economía es algo muy bajo, es decir, no cuesta ni el valor de $1. Por ello que el impacto no es tan significante al momento de reducirlo del pago de impuestos sobre la renta, debido a cómo se encuentra la economía hoy en día en el país. Muchas gracias por todo.